Durante 10 años entregué toda mi pensión para que mi hija abriera su salón de belleza. Cuando el negocio empezó a ir bien, ella me echó por la puerta. Me dijo con disgusto: «Mamá, con tus trapos viejos arruinas la imagen de mi establecimiento de élite». Recogí mis cosas y me fui, pero 7 días después, ella llamó desesperada: «Mamá, ¿qué has hecho?». Hola, queridos amigos. Antes de comenzar mi relato, les pido un pequeño favor. Suscríbanse al canal, denle me gusta y escriban en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Esto es muy importante para mí. Y ahora, prepárense un té y pónganse cómodos. Disfruten la escucha. El olor a cera barata golpeaba la nariz, mezclándose con el aroma sofocante de las orquídeas artificiales. Yo estaba de rodillas en el mismo centro de la zona de espera VIP, frotando metódica y esforzadamente una raya negra dejada por un tacón en el laminado claro. La mancha era obstinada, como muchos problemas en este lugar que nadie, excepto yo, quería notar. Galina, nuestra limpiadora, renunció ayer. En silencio, sin escándalos, simplemente dejó las llaves en el mostrador de recepción y dijo que ya no podía alimentar a su familia con promesas. Larisa le debía 2 meses. Mi hija entonces solo hizo un gesto de desdén, arreglándose el peinado frente al espejo. «Ay, encontraremos una nueva, mamá. Ahora hay crisis. La gente está dispuesta a trabajar por centavos». La nueva no apareció ni ayer ni hoy. Y un salón de élite no puede recibir a los invitados con el suelo sucio. Por eso yo, Sofía Borisovna, exauditora fiscal con 30 años de experiencia, me puse de nuevo el viejo delantal y tomé el trapo. Mis rodillas dolían por el suelo duro. La falda gris de lana, que llevaba usando unos 7 años, picaba, pero calentaba. En este local siempre había corrientes de aire. Ahorraron en los selladores durante la reforma, aunque según el presupuesto que me mostró mi yerno, las ventanas debían ser alemanas de clase superior. Yo sabía la verdad. Siempre supe la verdad, porque era precisamente yo quien cuadraba el debe con el haber por las noches, mientras Larisa y Vitali celebraban otro mes exitoso. Sobre la falda llevaba un chaleco tejido de color asfalto mojado, una prenda práctica que no se ensucia. Larisa la odiaba. En el salón había ruido. Los secadores zumbaban. La administradora, Lenochka, discutía en voz alta con alguien por teléfono sobre su manicura. Sonaba una música rítmica de moda, de la cual generalmente me estallaba la cabeza hacia la tarde. La puerta de entrada se abrió de par en par, dejando entrar desde la calle una corriente de aire frío otoñal y el sonido de la campanilla. No levanté la cabeza de inmediato. La mancha casi había cedido. Solo había que presionar más fuerte con el trapo. ¡Voilá! Se oyó la voz sonora y fingidamente alegre de mi hija. «Y aquí está nuestra perla, nuestro salón insignia. Pase, Arkady Petrovich, no sea tímido. Aquí tenemos territorio de lujo absoluto». Me quedé helada. El corazón me dio un vuelco traicionero. Conocía ese tono de Larisa, una leona de la alta sociedad de casa. «Impresionante, Larochka, impresionante», respondió un barítono masculino denso y seguro de sí mismo. «Se siente la escala. Me gusta cuando hay amplitud». Me enderecé lentamente, apoyándome en la fregona. Frente a mí estaba Larisa con un impecable traje color crema, con un peinado ideal, brillando como una moneda nueva. Y a su lado, recorriendo el local con mirada de dueño, estaba un hombre. Se parecía a un coche caro, pero de mal gusto. Un traje brillante de tono acero, un reloj demasiado macizo, demasiada colonia, cuyo olor superaba incluso a los químicos con los que yo lavaba el suelo. El inversor, ese mismo del que Larisa me había estado zumbando las últimas 2 semanas. «Mamá, este es nuestro billete a las grandes ligas», decía ella.
Y entonces sus miradas cayeron sobre mí. La sonrisa se deslizó del rostro de Larisa instantáneamente, como cera derretida por el fuego. Por un segundo, en sus ojos brilló el miedo, que inmediatamente fue reemplazado por una vergüenza ardiente y luego por una furia helada. Arkady Petrovich levantó una ceja con sorpresa, mirando a la mujer mayor con un trapo en las manos en medio del territorio de lujo absoluto. ¿Y esto? Larisa tropezó. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso. Es nuestro personal de limpieza. Disculpe, Arkady Petrovich, un pequeño contratiempo. Vuelvo enseguida. Ella voló hacia mí, me agarró dolorosamente del codo y sin dejarme recobrar el sentido, me arrastró hacia el cuarto de servicio. Mamá, ¿qué estás haciendo? Me siseó al oído, cerrando la puerta del trastero tras nosotros. Aquí olía a cloro y a cajas polvorientas. Había poco espacio. Estábamos paradas casi pegadas. Veía cada poro en su rostro, impecablemente cubierto con base de maquillaje. Estoy lavando el suelo, Larisa, respondí tranquilamente, liberando mi codo. Galina se fue. La suciedad se quedó. Alguien tenía que hacerlo. No ahora, no delante de él. Ella casi se ahogaba de indignación. ¿Lo has visto? Es Arkady Petrovich. Está dispuesto a invertir millones en el cambio de imagen. Estamos pasando al nivel ultra lujo. Mamá, ultra. Y aquí estás tú. A gatas con esta... Ella tiró con asco del borde de mi chaleco. Con estos trapos viejos. No son trapos viejos, Larisa. Son cosas que dan calor. Es miseria soviética. Me escupió esas palabras a la cara. Tu aspecto ahuyenta a los clientes. Arruinas la vibra. ¿Entiendes que eres una mancha en la imagen de mi establecimiento de élite? Peor aún, una mancha en el suelo. Algo tintineó silenciosamente dentro de mí y se detuvo. Como si el péndulo de un viejo reloj, que había oscilado durante 10 años, de repente se quedara quieto. Miraba a mi hija, a esta mujer hermosa y cuidada, a la que le entregaba todo hasta el último céntimo, negándome un trozo extra de queso, un viaje al sanatorio, unas botas nuevas. Recordé cómo hace 10 años ella lloraba en mi cocina, suplicando ayuda con el pago inicial. Recordé cada noche sin dormir sobre sus informes. Te he entendido, hija. Mi voz sonó sorprendentemente plana, incluso seca. Arruino la imagen. Exactamente. Larisa se arregló nerviosamente el cabello. Mira, mamá, seamos honestos. No encajas. Tus libros de contabilidad, tu ahorro en cerillas, tus faldas grises, todo eso es el pasado. No necesitamos tus centavos. Hemos superado esto. Vete a casa. Quédate en la casa de campo, mira series. Simplemente no estorbes aquí más. Ella exhaló, como si se hubiera quitado un peso pesado, y añadió ya más suavemente, abriendo la puerta. Hablo en serio, mamá. Vete. Larisa salió revoloteando de nuevo a la sala, poniéndose instantáneamente una sonrisa radiante en el rostro. Arkady Petrovich, disculpe, el personal a veces es tan tonto. ¿Quiere un espresso? Tenemos una máquina italiana nueva. Me quedé sola en la penumbra del cuarto de servicio. Es extraño, pero no había dolor. Solo había una claridad resonante, fría, como ese mismo azulejo bajo mis pies. Significa que no encajo. Significa que soy el pasado. Me quité lentamente el delantal de trabajo, lo doblé cuidadosamente y lo puse en el estante. Luego, tomé mi viejo bolso desgastado. En él estaban mis gafas, un monedero con cambio y validol. Pero no fui hacia la salida. Pasé al diminuto rincón que se llamaba orgullosamente Oficina de Contabilidad. Allí, tras un panel falso, estaba escondida la caja fuerte. Larisa nunca recordaba el código. Cada vez me lo preguntaba a mí. Pero yo lo recordaba.
Mis dedos marcaron habitualmente la combinación. La cerradura hizo clic. Dentro había un fajo de efectivo. Las ganancias del fin de semana, que Vitali planeaba gastar en un banquete. Al lado estaban las llaves del almacén, pero no toqué ni el dinero ni las llaves. Mi mirada cayó sobre la gruesa y desgastada carpeta archivadora con la inscripción Documentos estatutarios. Esa misma que abrí hace 10 años. Esa misma donde estaba escrito negro sobre blanco a nombre de quién estaba registrado, en realidad, este establecimiento de élite. ¿Quién es el arrendatario del local? ¿Y quién es responsable ante la ley? En la sala, Larisa se reía ruidosamente de una broma del inversor, haciendo tintinear las tazas de café. El ruido de la máquina de café lo ahogaba todo. Saqué la carpeta. Era pesada, contundente. La metí en mi bolso. La cremallera cerró con dificultad, pero cerró. No tomé nada más. Me arreglé mi chaleco gris, me puse el abrigo y salí por la puerta trasera, dejándola un poco entreabierta para que la corriente de aire, sobre la cual advertí tantas veces, finalmente comenzara a pasear por el salón con toda su fuerza. El ruido de la calle se abalanzó sobre mí de inmediato, tan pronto como la pesada puerta de metal se cerró a mis espaldas. El viento otoñal me golpeó en la cara, enfriando el calor de la humillación que aún ardía en mis mejillas. Pero no me detuve para recuperar el aliento. Me arreglé la correa del bolso, que ahora tiraba del hombro con una pesadez inusual. La carpeta con los documentos pesaba, probablemente, 1,5 kilos, pero me parecía que llevaba sobre mí el peso de los últimos 10 años. Caminaba por la acera pasando escaparates en los que se reflejaba una mujer no joven con un abrigo gris. Caminaba y contaba. Era un hábito profesional. Cuando el mundo se derrumba, comienza una auditoría. 10 años, 120 meses, 3,650 días. Recordé cómo Larisa trajo la primera ganancia, billetes arrugados en un sobre. Quería comprarse un bolso de marca, rojo, de charol. «Mamá, esto es estatus», gritaba ella. Y yo, sentada a la mesa de la cocina, sobre el libro de registro de ingresos y gastos, anoté en silencio esa suma en la columna Necesidades personales, cubriendo la brecha de caja con mi pensión. Recordé cada cheque, cada albarán, cada multa de la inspección de bomberos que pagué a escondidas para no disgustar al joven talento. No era simplemente una madre, eran los cimientos sobre los que ellos bailaban. Y hoy decidieron que los cimientos arruinan la vista y que se pueden simplemente cubrir con tierra. Pero olvidaron una cosa: los cimientos sostienen las paredes. Quítalos y la casa se derrumbará. Con cada paso, el rencor, caliente y pegajoso, cedía lugar a otro sentimiento, familiar, frío y cristalino. Era el sentimiento de un auditor que ve ante sí una empresa en bancarrota. Dejé de ser la mamá a la que echaron de casa. En mi cabeza hizo clic un interruptor invisible. Ahora, yo era la propietaria tomando la decisión de liquidar un activo deficitario. Esto no es venganza, es optimización. Me detuve junto a la cerca de hierro fundido del parque de la ciudad. Saqué el teléfono. Mis manos no temblaban. «Zinaida Pavlovna», dije, cuando en el auricular se oyó el familiar crujido de papeles. «Sofía, ¿qué pasa?» Tan oficial. Sucedió que la voz de Zina era cálida, oliendo a polvo de archivo y té fuerte. «Zina, necesito presentar el formulario 4B. Solicitud de cese de actividad de persona física como empresario individual». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Zinaida trabajaba en el archivo, pero su pasado en la administración le enseñó a no hacer preguntas innecesarias cuando escuchaba ese tono. «Sonia,
¿Estás segura? Es el salón de la Arochka. Ella puso tanto esfuerzo. Formulario 4B, Sina. Hoy, ahora mismo, voy al centro multifuncional, pero necesito que prepares un extracto de archivo sobre el objeto. Necesito hacer todo rápido. Antes del final de la semana. Entendido. El tono de Sina cambió instantáneamente, volviéndose profesional. Ven en una hora, haré todo. Colgué y me dirigí a la sucursal del banco, cuyo logotipo verde brillaba en el cruce. Dentro del banco estaba tranquilo y estéril, olía a dinero y aire acondicionado. Tomé un ticket, me senté en una silla rígida y puse el bolso sobre mis rodillas, abrazándolo como un escudo. La carpeta dentro me calentaba el alma. Cliente número A45, ventanilla número 3. Anunció una voz mecánica. Me acerqué al mostrador. Una joven operadora, al verme, sonrió protocolariamente. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Saqué el pasaporte y lo puse sobre el cristal. Soy la única titular de las cuentas de la empresaria individual Sofía Borisovna. Para estas cuentas se emitieron tarjetas corporativas adicionales y se formalizaron poderes a nombre de Larisa Vitalievna y Vitali Yurievich para realizar operaciones a través de la banca en línea. La chica asintió, escribiendo algo rápidamente en el teclado. Sí, lo veo. Poderes con derecho de acceso total. Quiero revocar estos poderes ahora mismo y bloquear todas las tarjetas adicionales emitidas. La chica se quedó inmóvil por un segundo. Sus dedos se congelaron sobre las teclas. Levantó hacia mí los ojos, en los que se leía una ligera confusión. Normalmente las abuelas vienen a pagar los servicios públicos, no a bloquear cuentas corporativas. ¿Estás segura? Esto paralizará completamente el trabajo de los terceros. No podrán ni siquiera comprar agua para la oficina. Estoy absolutamente segura, dije con firmeza. Y también quiero cambiar el número de teléfono para las notificaciones SMS y los códigos de confirmación. El número antiguo pertenece a mi hija. Reemplácelo por el mío. Y ponga las cuentas bajo monitoreo financiero en relación con una posible, reorganización. Está bien. La chica tragó saliva y continuó escribiendo. Firme la solicitud aquí y aquí. Firmé. El trazo de la pluma fue brusco, seguro. Con cada trazo era como si cortara los hilos invisibles de los que tiraban de mí como de una marioneta. Listo, dijo ella después de un par de minutos. El acceso de terceros ha cesado. Las tarjetas están bloqueadas. La notificación SMS le llegará en 10 minutos. ¿Algo más? No, gracias. Es suficiente. Salí del banco con una sensación de extraña ligereza, como si acabara de quitarme de los hombros un saco de piedras. El aire en la calle parecía más sabroso. Hice una respiración profunda, preparándome para ir a la parada del trolebús para ir a ver a Sina. Sofía Borisovna, ¿qué encuentro? Me estremecí y me di la vuelta. Justo frente a mí, saliendo de su todoterreno negro, estaba Oleg Nikolaevich, el dueño del edificio donde se ubicaba nuestro salón. Era un hombre grande, ruidoso, pero bondadoso. Oleg Nikolaevich, hola. Asentí cortésmente. Y yo justo iba a llamarla. Sonrió ampliamente, estrechándome la mano con su enorme palma cálida. ¡Qué suerte! Oiga, la semana que viene vence ese contrato de arrendamiento. ¿Recuerda? El de 10 años. ¿Cómo vuela el tiempo? Y usted entonces negoció tan duramente por fijar el precio. Pensé que me arruinaría. Se rió, satisfecho consigo mismo y con la vida. Bueno, he preparado los documentos para la renovación. Las condiciones, por supuesto, tendrán que revisarse. El mercado ha subido, ya sabe. Pero para usted,
Como la arrendataria más estable, haré un descuentito. ¿Pasará mañana a firmar? Larisa, supongo, está totalmente ocupada con los negocios. No tener tiempo para papeles. Lo miraba y no veía simplemente a un arrendador. Veía el clavo final en la tapa del ataúd de ese mundo glamuroso que me expulsó. Larisa y Vitali estaban tan ocupados con su cambio de imagen que ni siquiera recordaban cuándo terminaba el alquiler. Vivían al día. Y yo vivía con el calendario. Me arreglé el bolso en el hombro, sintiendo el lomo duro de la carpeta a través de la tela. Le sonreí cortésmente, tranquilamente, como sonríe una persona que ya no tiene deudas. No hace falta preparar nada, Oleg Nikolaevich, dije suavemente. ¿En qué sentido? Dejó de sonreír. En sus ojos brilló la incomprensión. ¿Qué? ¿Quiere discutir las condiciones? No. Lo miré directamente a los ojos. No voy a renovar el contrato. De hecho, libero el local. Me mudo. Oleg Nikolaevich se quedó paralizado con la boca abierta, mirándome mientras me alejaba, pero no me volví. Caminaba hacia la parada, y cada paso me resultaba más fácil, como si la gravedad hubiera aflojado su agarre. Hice lo que debía. El mecanismo estaba en marcha. Pasaron 3 días. El tercer día de mi nueva vida y el tercer día de su libertad. Estaba sentada en la cocina de Sina, bebiendo té con tomillo y mirando la pantalla de mi viejo portátil. No estaba allí en el salón físicamente, pero veía todo lo que sucedía allí tan claramente como si estuviera parada a espaldas de mi hija. Conocía sus horarios, sus hábitos, su arrogancia. Además, Lenochka, la administradora, un alma buena, sin saberlo se convirtió en mis ojos y oídos, enviándome mensajes cortos con preguntas. Sofía Borisovna, ¿dónde está la llave de repuesto? Sofía Borisovna, ¿volverá pronto? No respondía. Sabía que ahora, en pleno día laboral en la oficina que alguna vez equipé para el trabajo, retumbaba la música. Larisa y Vitali celebran. Para ellos, mi ausencia no era la pérdida de un soldado, sino la liberación de un carcelero. El ratón gris se fue, llevándose consigo su aburrida economía y su aspecto triste. Ahora se puede respirar a pleno pulmón. Imaginaba cómo Vitali, recostado en mi sillón, abría una botella de champán, de ese caro que guardábamos para clientes VIP especiales. El corcho vuela al techo, la espuma inunda los informes anuales que no tuve tiempo de archivar. Brindan por la nueva era, por el ultralujo. Seguramente el brindis fue así. Están seguros de que el negocio es un motor perpetuo que funciona con la energía de sus deseos. No entienden que el motor requiere aceite y el aceite cuesta dinero. Cerca del almuerzo, llegó una notificación del banco a mi teléfono. Rechazo de transacción. Fondos insuficientes. Tarjeta bloqueada. Suma 4.500 rublos. Restaurante de entrega Venecia. Me reí entre dientes, sorbiendo el té. Vitali decidió pedir el almuerzo para todos. La suma no es pequeña. Ostras o carne de res marmolada, no menos. Imaginé vívidamente la escena. El repartidor está en el mostrador con enormes bolsas térmicas. Vitali acerca descuidadamente la tarjeta corporativa al terminal. Pitido. Cruz roja. Frunce el ceño. Prueba otra vez. De nuevo rechazo. ¿Qué es esta tontería?, murmura él mirando a Larisa. Seguramente se superó el límite diario. Fallo del sistema. Seguramente sacó su tarjeta de crédito personal para pagar con esa misma sonrisa condescendiente. No te preocupes, nena. Mañana lo solucionamos. Los bancos siempre son lentos. Ni se les pasó por la cabeza que el fallo es una decisión consciente del propietario. Pensaban que el flujo de dinero era infinito, como el agua en el grifo.
Y luego llegó el cartero. Lo sabía con certeza, porque yo misma envié la carta a través de Sina con acuse de recibo. La notificación de entrega llegó a mi correo hace media hora. En el salón entró un hombre con una bolsa gruesa y puso sobre el mostrador un sobre con sello oficial. Administración de la Ciudad, Departamento de Licencias y Bienes Raíces Comerciales. Un sobre serio, pesado. Dentro estaba la notificación sobre el inicio del procedimiento de anulación del permiso para el letrero y el uso del territorio municipal para el estacionamiento de clientes. Lenochka seguramente se lo entregó a Larisa. Larisa Vitalievna, aquí hay una carta certificada. Parece urgente. Y sabía lo que hizo mi hija. Miró el sobre gris oficial. Hizo una mueca, no queriendo arruinarse el estado de ánimo en plena fiesta, y lo tiró descuidadamente en la pila de folletos publicitarios en el borde de la mesa. Después, Lena, ¿no ves que estamos ocupados con la planificación estratégica? Esto es otra vez algún spam o impuestos. Mamá siempre se ocupaba de esto. Que se quede ahí hasta que se le pase el enojo y vuelva. Estaban convencidos de que yo volvería, de que no podría estar sin ellos, de que me arrastraría pidiendo perdón por haber arruinado la imagen. Pero el silencio en mi teléfono era más elocuente que cualquier palabra. Yo no llamaba, y ellos no llamaban, demasiado orgullosos para admitir que ni siquiera saben cómo encender la máquina de café en modo de limpieza. El día declinaba hacia la tarde. El champán se había bebido. La música se hizo más fuerte. Y justo en este momento, cuando la euforia alcanzó su punto máximo, sonó el teléfono. Llamaban no al del trabajo, sino al móvil personal de Larisa. Yo conocía este número. Era Arsen Tigranovich, nuestro principal proveedor de tintes profesionales. Un hombre duro, de negocios, que vive según los principios de la vieja escuela. Trabajábamos con él desde hacía 7 años. Nos daba la mercancía con pago diferido a 30 días. Bajo la palabra de honor de Sofía Borisovna. Imaginé cómo Larisa, al ver el nombre en la pantalla, respondió alegremente. Arsen Tigranovich, buenas tardes. Estamos listos para hacer un nuevo pedido de nuestra línea premium. Nos estamos expandiendo. Pero en respuesta, no escuchó las cortesías habituales. Larisa. La voz de Arsen era seca y fría, como el viento otoñal. No habrá ningún pedido. ¿Qué? La sonrisa de Larisa tembló. ¿De qué habla? Tenemos un contrato. Tenía un contrato con Sofía Borisovna, la interrumpió él. Ella era la garante. Hace 1 hora me llegó una notificación de su notario de que ella retira su fianza sobre todas las obligaciones actuales. Larisa calló. En la oficina seguramente se hizo un silencio sepulcral. Incluso alguien adivinó apagar la música. Yo no trabajo con aire, Larisa, continuó Arsen, y casi podía escuchar cómo tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Las condiciones de pago a 30 días quedan anuladas. Más aún, tienen una deuda pendiente por el lote anterior. $5,000 al cambio. Pero Arsen Tigranovich, siempre pagábamos a fin de mes, balbuceaba mi hija, sintiendo cómo la tierra se le iba debajo los pies. Pagaba tu madre. Ahora ella no está, y eso significa que no hay confianza. Pagaremos, por supuesto. Es solo que ahora hay un pequeño contratiempo con el banco. No me importan sus contratiempos, cortó el proveedor. Tienen plazo hasta mañana por la mañana. O el dinero está en mi mesa, o mis chicos irán y se llevarán toda la mercancía, incluyendo lo que ya hayan abierto. No soy una organización benéfica. Tono de ocupado. Larisa bajó lentamente el teléfono. La fiesta terminó. La realidad, de la que los protegí durante 10 años, derribó la puerta de una patada. 5.º día. Sábado. El día del grandioso cambio de imagen.
como anunciaban las letras doradas en las invitaciones que Larisa estuvo enviando durante 2 semanas seguidas. Sabía que hoy tenían la agenda llena. Decenas de mujeres, ansiosas por tocar el ultralujo, estaban sentadas en los sillones esperando un milagro. Pero el milagro ese día se canceló. En su lugar llegó la dura realidad del déficit de caja. Al mediodía me llegó un mensaje de Lenotchka, corto y lleno de pánico. El terminal murió. En general, escribe conexión con el banco interrumpida. Los clientes están furiosos. Imaginé esta escena tan vívidamente como si viera una película. Ahí está Olga Petrovna, la esposa del fiscal local, levantándose del sillón con rizos perfectamente peinados. Extiende su tarjeta platino, acostumbrada a que el mundo se doblega ante sus deseos. Vitali, sonriendo de guardia, inserta la tarjeta en el terminal. 1 segundo. 2. 10. Silencio. La pantalla del terminal está oscura y muda, como una lápida. Mi bloqueo funcionó impecablemente. Disculpe, seguramente balbucea Vitali, limpiándose el sudor de la frente. Algún fallo en la red de la ciudad. Internet está fallando. ¿No tendrá efectivo? ¿Efectivo la esposa del fiscal en el siglo XXI, en un salón que pretende ser de élite? Casi sentí físicamente la incomodidad que flotaba en el aire. Olga Petrovna, probablemente, comenzó a rebuscar en su bolso, sacando billetes pequeños, chasqueando la lengua con irritación. ¡Qué vergüenza!, se leía en su mirada. Esa mirada era más aterradora que cualquier escándalo. Mataba la reputación silenciosamente y al instante. En ese momento, Larisa se atrincheró en mi antigua oficina. Necesitaba pagar urgentemente la deuda a Arsén Tigranovich, esos mismos $5,000. De lo contrario, mañana por la mañana, los estantes quedarían vacíos. Abrió el portátil, entró en la banca por internet. Yo conocía esa interfaz de memoria. Introdujo al usuario, la contraseña. El sistema la dejó entrar en modo de visualización, pero tan pronto como intentó crear una orden de pago, apareció una ventana roja en la pantalla. Atención. Para confirmar la operación, se requiere el código de autorización del titular. Introduzca el código del SMS enviado al número. Y el número terminaba en mis cifras. Larisa seguramente agarró el teléfono y comenzó a llamarme. Pero mi teléfono estaba en la mesita de noche en el Sanatorio Pinar, a 100 kilómetros de la ciudad, apagado y olvidado durante los procedimientos. Estaba tomando baños de pino. Estaba aprendiendo a respirar de nuevo, mientras mi hija se asfixiaba con su propia impotencia. Al no poder comunicarse, ella debió de salir disparada. Vi cómo su coche, violando el límite de velocidad, volaba hacia mi casa, un viejo edificio de paneles de 5 pisos donde viví todos estos años. Corrió al tercer piso, golpeó la puerta con los puños, tocó el timbre hasta que salió la vecina, la abuela Valia. «¿Por qué haces ruido, loca?», masculló Valia. «No está tu madre. Se fue al sanatorio. Dijo que no estará en una semana. Fue a curarse el corazón, de hijos como ustedes». Larisa se deslizó por la puerta. Una semana. No tenía una semana. No tenía ni siquiera un día. Regresó al salón ya de noche. Los clientes se habían ido, dejando tras de sí montañas de toallas sucias y olor a descontento. Vitali, lo más probable, ya había huido a resolver asuntos con amigos en el bar, dejándola sola para limpiar el desastre. Larisa entró en la oficina. Necesitaba dinero, o al menos acceso. Estaba segura de que en algún lugar de mi escritorio, en las profundidades de la burocracia de papel, había una hoja de repuesto con contraseñas que yo siempre guardaba por si acaso me daba esclerosis. Sabía que soy anticuada y lo anoto todo en papel. Tiró del cajón del escritorio. Cerrado. La llave estaba en mi bolso, colgando ahora en el armario de la habitación del sanatorio. Larisa no buscó ganzúas.
En su estado, la gente no piensa. Agarró unas pesadas tijeras de sastre del alféizar, insertó la hoja en la ranura entre el cajón y la encimera y presionó con fuerza. La madera, viejo aglomerado, crujió lastimeramente. La cerradura fue arrancada de cuajo. El cajón salió, cubriendo el suelo de acerrín. Comenzó a rebuscar en los papeles, tirando viejos albaranes, clips, bolígrafos. Y en el fondo, bajo una pila de formularios en blanco, la encontró. Un cuaderno grueso de tapa dura. No el oficial que me llevé, sino otro, mi contabilidad doméstica personal. Verdaderos gastos operativos. Estaba escrito en la portada con mi letra pulcra. Larisa lo abrió. Buscaba contraseñas, códigos, cifras que le abrieran el acceso a las riquezas míticas del salón. Pero encontró cifras muy diferentes. Página tras página, mes tras mes, 10 años. Columna izquierda, ingresos reales del salón. Columna derecha, gastos reales. Alquiler, impuestos, compras, salarios. Y en cada, absolutamente en cada mes, la columna derecha era mayor que la izquierda. El salón era crónicamente deficitario. Devoraba dinero como un monstruo insaciable. Larisa pasaba las páginas y sus manos empezaban a temblar. Al pie de cada página, bajo una gruesa línea roja de pérdida, había una tercera columna escrita con tinta verde. Cobertura del déficit de caja. 15 de enero. Pérdida 45,000 rublos. Cubierto. Pensión más depósito. Libreta de ahorros. 20 de marzo. Pérdida 32,000 rublos. Cubierto. Pensión más venta de parcela de dacha. Parte 1. 10 de septiembre. Pérdida en compra de equipo. 150,000 rublos. Cubierto. Ahorros de 5 años más préstamo de Zinaida. Veía su vida desglosada en cifras. Aquí está su nuevo abrigo de piel, pagado con mi pensión de medio año. Aquí está esta reforma de élite, mi dinero para el funeral. Aquí está el viaje a Turquía, del que presumía en las redes sociales como dividendos de un negocio exitoso. Fui yo quien vendió los pendientes de oro de mamá para cerrar el agujero en el alquiler mientras ella tomaba el sol. Ella pensaba que era una mujer de negocios. Pensaba que el dinero salía del aire, de su energía, de un bonito logotipo. Estaba sentada en el suelo entre el acerrín, apretando contra su pecho el cuaderno en el que estaba escrito el precio de su ilusión. El precio de mi amor, al que ella llamó miseria. El negocio no existía. Solo existía yo, que durante 10 años sostuve esta burbuja de jabón sobre mis hombros, no dejando que estallara. Y ahora me hice a un lado. Sexto día. No vi esto con mis propios ojos, pero conocía este escenario por minutos, como un director conoce la partitura, incluso estando de espaldas a la orquesta. Conocía la física del proceso. Exactamente a las 14 do la mano, el operador de las redes eléctricas de la ciudad presionó un botón. No fue un acto malicioso. Simplemente el contrato número 458B, formalizado para la categoría preferente Veterano del Trabajo, es decir, a mi nombre, fue rescindido por solicitud del abonado, y nadie firmó un nuevo contrato. En el salón en ese momento había lleno total. Larisa, tratando de cubrir la vergüenza de ayer y el agujero de caja, anotó a la misma hora a 3 clientas VIP para un teñido complejo. En los sillones estaban sentadas las esposas de la élite de la ciudad, la dueña de una cadena de farmacias, la contadora jefe de un holding de construcción, y parece, esa misma dama de la oficina de impuestos que siempre exigía recibos. Sus cabezas estaban envueltas en papel de aluminio. En el cabello
actuaba un potente compuesto de colorante. Los secadores zumbaban, los aires acondicionados trabajaban a toda potencia, intentando enfriar la atmósfera caldeada de mentiras en la que mi hija intentaba sonreír, sabiendo la verdad por mi cuaderno. Y de repente, un clic. Un sonido seco y corto del interruptor, que resonó en algún lugar en las entrañas de la subestación. El zumbido de los secadores se cortó, como si alguien le hubiera cortado la garganta a una bestia. Las lámparas de luz diurna parpadearon y se apagaron. La música cesó. El salón, privado de pulso eléctrico, se sumergió en una viscosa penumbra gris, diluida solo por la escasa luz de un día nublado que se filtraba a través de las persianas. Al principio hubo silencio, segundos de perplejidad, y luego comenzó el infierno. ¿Qué está pasando?, chilló la dueña de las farmacias. Tengo un compuesto en la cabeza. Hay que lavarlo en 5 minutos, si no me quedaré calva. Larisa, ¿por qué se apagó el aire acondicionado? Me asfixio. Le hizo eco otra. Larisa corría entre los sillones, iluminando las caras de las clientas con la linterna del teléfono. Su voz temblaba, rompiéndose en histeria. Tranquilas, chicas, tranquilas. Debe ser una avería en el barrio. Ahora encenderán todo. Vitalik, arranca el generador. ¡Rápido! Yo compré ese generador hace 3 años. Caro, japonés, de potencia industrial. Estaba en el sótano justo para un caso así. Sabía que las redes eléctricas en el centro eran viejas y no podía permitir que el negocio se detuviera. Era mi seguro, mi paracaídas de hierro. Vitaly salió disparado del cuarto de servicio, pero no corrió al sótano. Se quedó paralizado en la puerta, pálido como un lienzo, iluminado solo por el rayo de la linterna de su esposa. «Vitalia, ¿qué haces ahí parado?», gritó Larisa. «Corre al cuadro eléctrico, se les queman las cabezas». Balbuceó él, y en el silencio que siguió su susurro sonó como una sentencia. «No hay generador». «¿Cómo que no hay?». Ella dirigió el rayo de luz directamente a su cara. Él cerró los ojos con fuerza. «Lo vendí hace un mes». «¿Qué?». «Bueno, pensé, simplemente está ahí, llenándose de polvo. Y necesitaba cubrir el pago del leasing del coche. Tú misma querías que estuviera a la altura del estatus. Pensé que compraríamos uno nuevo cuando despegáramos». Los gritos de las clientas ahogaron su discusión. La química no espera. La química entra en reacción. Y si no hay agua caliente, y no la hay porque los calentadores también son eléctricos, comienza una quemadura química. En la penumbra del salón comenzó el pánico. Mujeres con papel de aluminio en la cabeza, tropezando con los cables en la oscuridad, corrían hacia los lavabos exigiendo aunque fuera algo de agua. Lenochka, la administradora, les echaba agua helada del dispensador en la cabeza, tratando de lavar la mezcla ardiente. El tinte caro escurría por los cuellos, arruinando los cuellos de las blusas de marca. Fue el fin. No solo un escándalo, fue la muerte de la reputación en directo. Y justo en ese momento, cuando el caos alcanzó su apogeo, la puerta de entrada se abrió de par en par. En el umbral estaba Arkady Petrovich, ese mismo inversor. No vino solo. A su lado estaba Oleg Nikolaevich, el arrendador, con un rollo de algún papel bajo el brazo y cinta adhesiva en la mano. Arkady Petrovich entró en la sala oscura, que olía a amoníaco y sudor. Vio a las mujeres corriendo, el suelo mojado, a Vitaly apretado contra la pared, y a Larisa, que estaba en medio de este manicomio con el teléfono en la mano, despeinada y patética. «¡Arkady Petrovich!», se lanzó ella hacia él, como un náufrago a una tabla de salvación. «Gracias a Dios que está aquí. Tenemos
Tenemos una fuerza mayor, una avería en la ciudad, pero lo resolveremos todo. Solo necesitamos fondos para modernizar el cableado. Estábamos justo... El inversor ni siquiera la miró. Recorrió lentamente con la mirada el local oscuro. Luego se volvió hacia Oleg Nikolaevich. ¿Entonces la información es correcta?, preguntó tranquilamente. ¿Sofía Borisovna rescindió el contrato de arrendamiento? Absolutamente, asintió Oleg Nikolaevich, arrancando con un crujido un trozo de cinta adhesiva. El local se libera mañana. Yo, propiamente, por eso vine a colgar el anuncio. Se acercó al escaparate y desenrolló su rollo. En grandes letras rojas sobre fondo blanco, alquiler del propietario, y lo pegó justo encima del logotipo dorado de Imperio de Belleza. Larisa se quedó helada. «Arkady Petrovich», susurró ella. «Pero si habíamos acordado, usted creía en mi marca, en mi concepto». El hombre del traje brillante finalmente se dignó a mirarla. En su mirada no había ni compasión ni interés. Solo el cálculo frío de un hombre de negocios que entendió que el trato se había frustrado. «Niña», se rió él, «tu marca vale exactamente lo que vale la pintura en este letrero. 0. Yo no invierto en conceptos y vibras. Me interesaba solo un activo, el contrato de arrendamiento con tasa fija de hace 10 años que tenía tu madre». Dio un paso más cerca para que ella escuchara cada palabra. Este lugar en el centro de la ciudad por esos centavos, eso sí era un negocio, una mina de oro. Planeaba comprarles el derecho de arrendamiento, hacer aquí una cafetería y ganar millones. Pero sin el contrato de Sofía Borisovna, a precio de mercado, este local no me interesa. Y tú no me interesas. Dio media vuelta sobre sus talones, sacó el teléfono e hizo un par de manipulaciones en la pantalla. «He bloqueado tu número. Larisa, no me llames. Y dile a tu marido que devuelva el coche. Ahora no tiene con qué pagarlo». La puerta se cerró de golpe. En la oscuridad reinante solo se oía cómo goteaba el agua del grifo, y cómo en algún rincón sollozaba silenciosamente la esposa del fiscal, secándose el cabello arruinado con una toalla de papel. Larisa estaba parada mirando el cartel rojo de alquiler que tachaba su nombre. Se quedó en la oscuridad que ella misma creó al echar a quien sostenía la luz. 7º día. El aire en Pinar era denso, dulce por el olor a pino calentado y completamente inmóvil. Aquí, en un viejo banco de madera en la profundidad del parque, el tiempo fluía de otra manera. No a tirones de un déficit de caja a otro, sino suavemente, como resina por la corteza. En mis rodillas yacía un tomo de Chejov, pero no leía. Miraba las copas de los pinos que sostenían el cielo, y por primera vez en 10 años sentía que mis hombros estaban erguidos. El silencio fue roto por un sonido ajeno a este lugar. El chirrido de frenos en el camino de grava fuera de las puertas. El portazo de un coche con tanta fuerza que de la rama más cercana cayó un cuervo. Y luego, pasos rápidos e irregulares. Alguien corría, perdiendo el aliento. No me di la vuelta. Sabía quién era. Esperaba esta visita. «¡Mamá!». La voz de Larisa se rompió en un chillido. Había tanta desesperación y rabia en ella que parecía que las hojas amarillentas debían caerse solo por esa vibración. Salió volando de la curva del callejón. Cerré lentamente el libro y levanté la vista. Frente a mí no estaba la dueña de un salón de élite. Frente a mí estaba una mujer acorralada y despeinada. Su impecable traje crema estaba arrugado. En la manga oscurecía una mancha. Tal vez café, tal vez suciedad. El peinado del que tanto se enorgullecía se había convertido en un nido enredado. Debajo de los ojos yacían sombras negras. El rímel se había corrido, convirtiendo su rostro en la máscara de un payaso trágico. «Tú». Ella se ahogó.
boqueando aire, y me señaló con un dedo con la uña rota. Tú estás sentada aquí, leyendo libros, mientras mi vida se derrumba. Hola, Larisa, dije en voz baja. Mi voz sonó tranquila, y esa calma pareció enfurecerla aún más. ¿Qué has hecho?, gritó ella, acercándose a mí casi pegada. Olía a perfume barato, a cuerpo no fresco, a cigarrillos y a miedo. ¿Acaso entiendes lo que has hecho? Arcadi se fue. Los proveedores se llevaron todo, hasta los oxidantes. El arrendador está cambiando las cerraduras. No hay luz. Estamos en bancarrota. Mamá, en bancarrota. Ella cayó de rodillas directamente sobre la tierra húmeda frente al banco, agarrándome las manos. Sus palmas estaban frías y pegajosas. ¿Por qué?, me sacudió, mirándome a los ojos con la loca esperanza de encontrar allí arrepentimiento. Soy tu hija, tu única hija. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por un simple rencor? ¿Porque te pedí que te fueras a casa? Eres una vieja vengativa y mezquina. Has destruido todo lo que construí durante años. Desprendí cuidadosa pero firmemente sus dedos de mis manos. Dentro de mí había vacío. Ni lástima, ni rabia. Solo cansancio. Tú no construiste nada, Larisa, dije, mirando por encima de su cabeza. Tú gastabas. Construía yo. No te destruí. Simplemente hice lo que me pediste. ¿Qué te pedí? Te pedí que no estorbaras bajo los pies, no que cortaras el oxígeno. Dijiste, mamá, este es mi negocio. Tú sobras aquí. Recoge tus cosas y vete. Y así lo hice. Recogí mis cosas. Todas y cada una. Esas no son tus cosas, chilló ella, saltando sobre sus pies. La histeria dio paso a la agresión. El salón es mío, la marca es mía, los clientes son míos. Tú eras solo una ayudante, una contadora de recados, ¿verdad? Incliné un poco la cabeza hacia un lado. Sí, y responderás por ello. Larisa comenzó a rebuscar febrilmente en los bolsillos de la chaqueta, pero no encontró nada más que servilletas arrugadas. Te demandaré, ¿me oyes? Vitaly ya encontró un abogado. Probaremos que saboteaste el negocio intencionalmente, que abusaste de la confianza. Te quitaremos todo, el apartamento, la dacha y ese dinero para tu funeral que escondes. Te obligaré a compensar cada céntimo del lucro cesante. Gritaba salpicando saliva, segura de tener la razón. En su mundo ella era la víctima y yo la villana que robó su sueño. Me incliné lentamente hacia mi viejo bolso de cuero que estaba junto a la pata del banco. ¿Al tribunal dices?, pregunté de nuevo. Sí, por arbitrariedad. No tenías derecho a cerrar las cuentas. Trabajabas para mí. Saqué del bolso esa misma carpeta archivadora. Documentos estatutarios. Parecía tan pesada y tan definitiva aquí, entre los pinos silenciosos. Siéntate, Larisa, ordené. No pedí, sino que ordené, con ese tono con el que alguna vez apaciguaba a los inspectores fiscales en los 90. Ella se cortó, e inesperadamente para sí misma, se dejó caer en el borde del banco lejos de mí. Abrí la carpeta. Las páginas crujieron. Encontré el archivo necesario, metido en un plástico transparente, y se lo tendí. Lee qué es esto. Ella tomó la hoja con asco. Contrato de trabajo. Sé lo que hay ahí. Eres contadora. Lee el punto 4.1 y el preámbulo, atentamente. Larisa comenzó a recorrer las líneas con los ojos. Primero rápido, con irritación. Luego más lento. Sus cejas se levantaron y la boca se entreabrió. Empresaria individual Sofía Borisovna, denominada en adelante el empleador, y la ciudadana Larisa Vitalievna. Ella tropezó. Es aceptada para el cargo de asistente de administrador de forma voluntaria con estatus de voluntaria. Levantó hacia mí unos ojos vidriosos. ¿Qué significa esto? ¿Qué voluntaria? Eso significa, Laroshka,
Cerré la carpeta y el sonido del cierre sonó como un disparo. Que jurídicamente nunca fuiste ni directora, ni gerente, ni siquiera empleada contratada. Eras voluntaria, ayudante gratuita. ¿Pero por qué? Porque no querías pagar impuestos sobre el salario, le recordé. ¿Recuerdas? Hace 5 años dijiste, mamá, ¿para qué darle al Estado el 40%? Hazlo de alguna manera para no pagar. Y yo hice el contrato de voluntariado. No supone pago de trabajo, no supone responsabilidad material. Y lo más importante, no da ningún derecho sobre la gestión de la compañía o participación en las ganancias. Larisa miraba la hoja de papel en sus manos como a una serpiente venenosa. «¿O sea que soy nadie?», susurró. «En este edificio, en este negocio, eres nadie. Un transeúnte casual al que le permitieron estar detrás del mostrador. No puedes demandarme porque no te despedí. Simplemente cesé la actividad de mi empresa individual. Y los voluntarios al cierre de la organización no tienen derecho a indemnización por despido o compensación». Ella callaba. El viento movía los pinos sobre nuestras cabezas. En algún lugar lejano golpeaba un pájaro carpintero. «Estás protegida por todos lados, Larisa», añadí suavemente. «No respondes por nada. Ni ante el banco, ni ante la oficina de impuestos, ni ante los proveedores. Todas las deudas son mías, pero tampoco tienes ningún derecho». El papel se cayó de sus manos, y girando lentamente, descendió sobre la grava del camino. Larisa estaba sentada inmóvil, mirando a un punto. Sus amenazas, su furia, su imperio. Todo se convirtió en polvo al chocar con una sola hoja de papel que ella misma me pidió redactar alguna vez para ahorrar. Mientras Larisa tragaba lágrimas en el parque del sanatorio, su marido actuaba. Sabía que lo haría. Vitaly era predecible como una novela policíaca barata, donde el asesino siempre es el mayordomo. Era algo cobarde para una pelea abierta, pero se consideraba un genio de los juegos bajo la mesa. En el mismo momento en que mi hija miraba su contrato de voluntariado, Vitaly estaba sentado en la cocina de nuestro apartamento, con la lengua fuera por el esfuerzo. Frente a él había un formulario de renovación de contrato de arrendamiento que descargó de Internet. Al lado, un viejo recibo con mi firma. Puso ambas hojas contra el cristal de la ventana, trasluzándolas con la luz gris del día, y lentamente, con temblor en la mano, repasaba mi firma con un bolígrafo de gel negro. Pensaba que salvaba la situación. Pensaba que si le llevaba a Oleg Nikolaevich un papel con mi garabato, él cerraría los ojos ante la falta de pago y les daría un mes más. Vitaly siempre creyó que el mundo está hecho de tontos a los que simplemente hay que engañar hábilmente. No sabía una cosa. Yo jugaba con ventaja. 1 hora después, entró en la oficina del arrendador. Yo no estaba allí, pero Oleg Nikolaevich me contó todo después con colores, con esa ironía sombría propia de la gente que ha visto de todo. Vitaly, sudando en su chaqueta de moda, puso la falsificación sobre la mesa. «Tenga, Oleg Nikolaevich», declaró alegremente. Sofía Borisovna firmó todo. Simplemente se enfermó un poco, ya sabe, la edad, la presión. Pero pidió transmitir que continuamos la colaboración. El dinero estará en un par de días, en cuanto el banco descongele la cuenta. Un fallo técnico. Oleg Nikolaevich tomó la hoja en silencio, la giró en sus manos, la miró a la luz, como hacía un minuto el propio Vitaly, y luego, sin decir una palabra, abrió el cajón de la mesa y sacó de allí otro documento con el sello rojo oficial de un notario. «¿Sabes qué es esto, Vitaly?», preguntó pesadamente. El yerno negó con la cabeza, sintiendo cómo por la espalda se arrastraba un miedo pegajoso. «Es una notificación oficial de Sofía Borisovna. Una declaración sobre la prevención de acciones fraudulentas. La presentó hace 3 días. Aquí está escrito negro sobre blanco. Cualquier documento firmado con mi nombre después del día 1 del mes actual
Sin mi presencia personal y certificación notarial, se considerará inválido. En caso de presentación de tales documentos, solicito contactar inmediatamente a las fuerzas del orden por el hecho de falsificación de documentos. Artículo 327 del Código Penal de la Federación Rusa. En la oficina se hizo un silencio que solo rompía el tic-tac del reloj de pared. Sofía Borisovna advirtió que vendrías, suspiró Oleg Nikolaevich, descolgando el teléfono fijo. Esperaba que tuvieras la inteligencia de no hacer esto, pero eres codicioso, Vitalik, y tonto. No hace falta la policía, chilló Vitali saltando de la silla. Nos arreglaremos. Es un error. Confundí los papeles. Pero Oleg Nikolaevich ya había marcado el número corto. Guardia de turno. Tengo aquí un intento de fraude y falsificación de firma. Sí, lo retengo con mis propias fuerzas. Espero a la patrulla. Larisa se enteró de esto cuando ya se sentaba en el coche para volver a la ciudad. Una llamada de un número desconocido. La voz del marido, rompiéndose en sollozos. Lara, sálvame, me encierran. Ella condujo el coche de tal manera que probablemente acumuló todas las multas en la carretera. Le daba igual. Por muy inútil que fuera Vitali, era su marido, su cómplice, el último que quedaba a su lado de la barricada. En la comisaría olía a tabaco, humedad y desesperanza. Vitali estaba sentado en el calabozo, hecho un ovillo en el banco de madera. Su brillo se había caído como el dorado de un anillo barato. Oleg Nikolaevich estaba en la ventanilla de guardia, rellenando el protocolo. Larisa se lanzó hacia él. Oleg Nikolaevich, se lo ruego, retire la denuncia. Agarró la manga de su chaqueta. Es tonto, simplemente se asustó. No le arruine la vida. Tuvo una condicional de joven, lo meterán preso de verdad. El arrendador la miró con cansancio. No necesitaba sangre. Necesitaba liberar el local sin escándalos ni juicios. Larisa, intentó estafarme. Eso es un delito. Pagaré, soltó ella. Tengo dinero. Efectivo ahora mismo. Compensación por daño moral. Solo retire la denuncia. Diga que se equivocó, que era un borrador. Vació sobre la mesa el contenido de su bolso. Allí había un fajo de dinero. Esos mismos 50,000 que milagrosamente reunió entre amigas para aguantar de algún modo hasta tiempos mejores. Eran los últimos ahorros. Dinero para comida, para gasolina. Oleg Nikolaevich miró los billetes arrugados, luego al tembloroso Vitali en la celda. Está bien, hizo un gesto con la mano. Al diablo con ustedes. No quiero cargar con el pecado. Que se largue, pero que mañana no quede ni rastro de ustedes en mi edificio. Llaves a la mesa. Media hora después salieron al porche de la comisaría. En la calle lloviznaba una lluvia fina y desagradable. Vitali, aún pálido, con manos temblorosas intentaba encender un cigarrillo. Larisa estaba a su lado, devastada, mirando el asfalto gris. Ya no tenían negocio, no tenían local, no tenían dinero, no tenían ni siquiera orgullo. Ella sacó el teléfono para llamar a un taxi. El coche se quedó en el sanatorio. Ella llegó aquí haciendo autostop en pánico. La pantalla del teléfono se iluminó. Llegó una notificación. Era una carta automática del Servicio de Verificación de Contrapartes, al que alguna vez se suscribió y olvidó desactivar. Estimado usuario, respecto a su solicitud Imperio de Belleza, se han producido cambios en el registro de Rospatent. Larisa frunció el ceño. Hizo clic en el enlace. El documento se cargó lentamente.
Era el certificado de marca comercial. Titular: Ciudadana de la Federación Rusa Sofía Borisovna. Denominación: Imperio de Belleza. Imperilla Krasoti. Clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios. 44. Servicios de salones de belleza. 35. Publicidad. Estado: vigente. Prohibición de uso por terceros sin contrato de licencia. La fecha de registro era de hace 7 años. Larisa leía, y las letras se desdibujaban ante sus ojos. «Vitalia», susurró, y su voz sonaba como el susurro de la hierba seca. «¿Qué pasa ahora?», gruñó el marido, habiendo manejado finalmente el encendedor. «No podemos abrir un nuevo salón, ni siquiera en un sótano, ni siquiera en las afueras». «¿Por qué?». «Porque el nombre...». Ella levantó hacia él unos ojos llenos de horror. «El nombre pertenece a mamá. Ella lo patentó hace 7 años. Estábamos promocionando una marca ajena. Invertíamos dinero en publicidad de un nombre que no nos pertenece». Recordó cómo yo entonces, hace 7 años, le dije: «Laroshka, ahora hay tantos estafadores. Déjame tramitar los documentos del nombre para que nadie lo robe». Y Larisa entonces hizo un gesto de desdén. «Haz lo que quieras, mamá. Sola no me cargues con burocracia». Yo lo hice. Protegí la marca de los competidores y, como resultó, de mi propia hija. Ahora ella no tenía ni siquiera nombre. Era una nadie, parada bajo la lluvia con un marido delincuente, sin un centavo en el bolsillo a las puertas de una comisaría. Y el letrero dorado, del que tanto se enorgullecía, ahora oficialmente, era simplemente un trozo de plástico que yo tenía todo el derecho de exigir quitar a través de un tribunal. Pasaron 2 meses. Noviembre este año resultó inusualmente soleado, como si la naturaleza hubiera decidido compensarme una década de días nublados. Caminaba por esa misma calle donde alguna vez conocí cada grieta en el asfalto, pero ahora mis pasos sonaban diferente. El taconear de mis nuevos botines de cuero era seguro, rítmico, ligero. Llevaba un abrigo de color terracota, brillante, atrevido, que atraía miradas. Antes habría dicho que es demasiado. Ahora decía que es justo lo necesario. Me detuve frente al escaparate, donde antes brillaba en oro la inscripción Imperio de Belleza. El oro desapareció. En su lugar, en el cristal lucía un letrero acogedor dibujado con tiza: La panadería de Sichka. Pan fresco y buenos días. El olor a pastelería fresca, canela, vainilla y masa de levadura caliente envolvía la calle, obligando a los transeúntes a ralentizar el paso y sonreír. Dentro, allí donde antes estaban los sillones de peluquería y reinaba un brillo frío, ahora había mesitas de madera, cestas de mimbre con baguettes y una vitrina con empanadillas doradas. La luz era cálida, amarilla, viva. La puerta se abrió de par en par, y a la calle salió una chica joven con un delantal blanco y las mejillas manchadas de harina. «¡Sofía Borisovna!», exclamó alegremente al verme. «Pase, pase rápido, justo tengo bollos con amapolas salidos del horno». Era Katia, la nieta de mi amiga Zinaida. Esa misma niña que horneaba pasteles por encargo en su cocina y soñaba con su propio rincón, pero los bancos le negaban el crédito. Por la edad y la falta de aval. Entré. El calor de la panadería me abrazó como un viejo amigo. «Katenka querida, solo un café», sonreí, quitándome los guantes. «Ahora corro a una reunión, nada de solo café», dijo ella con severidad, pero con amor, poniendo frente a mí un platillo con un bollo enorme y esponjoso. «Esto es a cuenta de la casa para nuestro inversor principal.
Me reí. Inversor. Sonaba con orgullo. Nadie sabía dónde fue a parar el depósito de garantía por el alquiler del local. Esa enorme suma que Oleg Nikolaevich me devolvió después de la rescisión del contrato. Larisa pensaba que escondí ese dinero bajo el colchón, pero actué de otra manera. Se los di a Katia sin intereses, sin pagarés. Simplemente dije, hornea niña y alimenta a la gente. La gente necesita calor, no fanfarronería. Y ahora, mirando la cola de compradores, entendía. Esta fue mi mejor inversión. Katia no me pagaba con dinero, aunque devolvía la deuda puntualmente. Me pagaba con respeto. Me miraba no como a una billetera con patas, sino como a una mentora. Mi teléfono pitó suavemente. Nuevo mensaje en el mensajero. Sofía Borisovna, buenas tardes. Soy Nadezhda Petrovna. Usted me ayudó con la tramitación de la donación el mes pasado. Mi hermana quiere pedir cita con usted para una consulta. Tiene un problema con su hijo. Exige reescribir la dacha a su nombre. ¿Cuándo le viene bien? Sonreí y rápidamente escribí la respuesta. Miércoles, 14 en punto. Que traiga todos los documentos. Mi nueva vida cabía en la mesa de la cocina. Portátil, teléfono y la experiencia de 30 años de trabajo con papeles que pueden salvar una vida. Club de Propietarias Sabias. Así llamaba en broma a mi actividad. Enseñaba a las mujeres mayores a no ser víctimas. Les enseñaba a leer la letra pequeña, a proteger sus activos y a decir un no firme, incluso a las personas más cercanas, si estas personas confunden el amor con el parasitismo. Me terminé el café, sintiendo el sabor a canela en los labios. La vida era sabrosa. ¿Y Larisa? Sabía dónde estaba. Nuestra ciudad es pequeña. Los rumores vuelan más rápido que el viento. Trabajaba en una peluquería de cadena, Corte Express, en un barrio dormitorio en la parada final del tranvía. Allí no había ni mármol ni inversores con trajes brillantes. Allí había flujo, una cadena de montaje. Corte masculino, 300 rublos. Femenino, 400. Vitaly nunca encontró trabajo. Se sentaba en casa, jugaba a los tanques y la regañaba por haber perdido la oportunidad. Ella me llamó una vez hace una semana. Mamá. La voz era sorda, cansada. Nastia, la niña, cumple años pronto. ¿Vendrás? Callé, mirando por la ventana a la lluvia otoñal. Le transferiré dinero a la tarjeta. Larisa, cómprale un regalo de mi parte. ¿Ni siquiera quieres verla? Es tu nieta. Quiero verla, pero no quiero verlos a ustedes. Hasta que aprendas a vivir por tu cuenta, no tenemos nada de qué hablar. Colgué. ¿Cruel? Posiblemente, pero la cirugía siempre es cruel. A cambio, salva de la gangrena. Salí de la panadería a la calle soleada. Katia me saludó con la mano a través del cristal. Le devolví el saludo. Por delante, tenía una reunión con una nueva clienta. Luego, ir al teatro con Zinaida. Y por la noche, un seminario web sobre las nuevas enmiendas al Código Fiscal. Tenía 66 años. No tenía un salón de belleza de élite. No tenía estatus. A cambio, me tenía a mí misma. Y por primera vez en mi vida, no le debía nada a nadie. Queridos oyentes, aquí termina la historia de Sofía Borisovna. Una historia nada sencilla, a veces dura, pero, estarán de acuerdo, muy vital. Quiero preguntarles, ¿cómo habrían actuado ustedes en su lugar? ¿Hizo lo correcto al cortar todos los lazos tan bruscamente, tan despiadadamente? Al fin y al cabo, Larisa es su hija, su sangre.
¿No fue demasiado severa esta lección? ¿O tal vez era la única manera de obligar a una persona adulta a madurar finalmente? Escriban en los comentarios de qué lado están. ¿Condenan a Sofía por su frialdad al final o apoyan su elección de elegirse a sí misma? Me interesa muchísimo conocer su opinión, pues en cada familia hay sus esqueletos en el armario. Y, posiblemente, alguno de ustedes se reconoció en esta historia a sí mismo o a sus conocidos. ¿Quieren saber qué pasará después? ¿Podrá Larisa salir del pozo en el que ella misma se metió? ¿Entenderá la lección de su madre? Si les interesa la continuación, escriban "Quiero la segunda parte" en los comentarios. Si reunimos muchos interesados, definitivamente les contaré cómo se desarrolló el destino de los héroes un año después. No olviden darle me gusta a este video. Es el mejor agradecimiento por mi trabajo. Y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias que tocan el alma. Les deseamos todo lo mejor. Al final de este video, en el centro de la pantalla, aparecerá una ventana. Hagan clic en ella para ver otras de nuestras historias más apasionantes.